la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de Latino para Latino. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso acompañarlos cada tarde. Tras una audiencia que finalizó a las 5 de la tarde, la jueza del Tribunal 16 de Control, Adriana López, dictaminó a las 3 de la madrugada que el líder opositor Leopoldo López sería juzgado por los delitos de daños, incendio, asociación e instigación para delinquir. El coordinador político de la organización Voluntad Popular deberá permanecer detenido en la cárcel de Ramo Verde mientras dure el juicio, que según sus abogados comenzará el próximo mes de agosto. De ser encontrado culpable, Leopoldo López podría pasar hasta 12 años en prisión. Nos acompaña Roberto Marrero, él es uno de los abogados defensores del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López. Abogado Marrero, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a la tarde. Buenas tardes, Dani, muchas gracias por el apoyo y la solidaridad en este momento tan difícil para Venezuela. El régimen nuevamente violenta la Constitución, doblega al Poder Judicial cuando ordena que Leopoldo López y los otros estudiantes sean juzgados en prisión. ¿Cuáles son los vicios en esta decisión que tomó la juez 16 de Control? Hay tantos vicios que parece que no hubo decisión sino orden, que fue una llamada, que no hubo análisis de ninguno de los hechos. Eso fue una bufonada, tenernos 3 días ahí, exponer alegatos para dar una apariencia legal, para decidir lo que se decidió, para ratificar todos y absolutamente todos los alegatos de la Fiscalía. La Fiscalía todo lo que dijo es impecable. Los defendidos, ninguno tiene razón en nada, todos nos negaron y ratifican las privativas de libertad. Era un acto cobarde donde pudieron perfectamente haberle dado la libertad a esos 2 jóvenes muchachos. Y si quieren ensáñense con Leopoldo López. Leopoldo es duro, él es fuerte, él no es ningún pelele, él sabe lo que está haciendo, él sabe a quién se enfrenta. Pero son unos muchachos que ni siquiera están inscritos en el registro electoral, no les interesa para nada la política, ni siquiera votan, no. O sea, no es que no son del partido, no son de ningún partido, no votan. Ellos están pendientes del fútbol, de estudiar, de lo que está un muchacho pendiente, un joven que quiere ser feliz. Fueron a su marcha el Día de la Juventud y entonces llegaron estos señores dueños del poder y necesitaban unos presos para poder decir que hay un concurso, un delito entre varios y poder decir que hay asociación para delinquir. Pero incluso esa canallada que le quieren imputar a esos muchachos la pudieron haber hecho con ellos en libertad y dejar a Leopoldo. Ojo, Leopoldo tiene que estar libre, pero entendemos que esto no es una democracia. Como dijo Leopoldo, esto es una dictadura a color. Ahora, abogado Marrero, ¿por qué una audiencia de 3 días y decidir durante la madrugada? Es decir, pasaron tantas horas entre las 5 y las 3. ¿Se apelará esta decisión? Sí, mañana vamos a dar una rueda de prensa, hoy vamos a tener un debate importante de todo lo que vamos a usar en materia jurídica, todos los elementos, todos los recursos. Para decir en la madrugada es porque así actúan en la oscuridad las fuerzas oscuras. Era tan simple decir eso a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Mira, no, ratificado y tal, o sea, tener oye, tengamos el valor vamos a echar para adelante. Si ustedes quieren violar la ley, viólenla, pero viólenla de día. ¿Cuál es el miedo de esconderse en la oscuridad? Tengan el valor, sean unos tipos con coraje, no tienen el poder, pues, no son el gobierno. Digan, mira, nosotros decimos que ustedes van presos y se quedan ahí, y ya, y lo hacen a las 7 de la noche, a las 9 de la noche. No, un receso que hasta ahora nosotros no entendemos cómo, porque tuvo 7 horas de receso para tener una sentencia que no cambia en nada la sentencia anterior. Por lo tanto, no hacía falta 7 horas para escribir eso. Es una copia del carbón de la primera sentencia. Nos rechazaron todos los testigos y aceptaron todos los de la Fiscalía. Para eso no hacían falta 3 horas. Ni 7 ni nada. Abogado Marrero, ¿cuándo inicia el proceso de juicio contra Leopoldo López y de qué manera se va a estructurar la defensa? Bueno, la defensa se va a preparar con la claridad total y absoluta. Si alguno de los abogados tenía dudas de que esto es un proceso total y absolutamente político, que aquí no hay nada que ver con lo jurídico, y nos prepararemos para un proceso político.
vamos a ir en ese sentido. Y bueno, la mañana daremos una información al público de cuáles son los pasos que vamos a seguir y todos los cronogramas del juicio de Leopoldo y estos otros jóvenes inocentes. Pues no es Leopoldo solo, es estos 4 jóvenes, pero aparte hay 100 jóvenes más, hay más de 3.000 detenidos que han sido detenidos, están en libertad. Muchos de ellos con medidas cautelares. Un joven con una medida cautelar tiene encima un peso fuerte. No es solo Leopoldo López, es miles de personas que están en esta situación. Por otra parte, ¿acudirán a organismos internacionales como ya una vez lo hizo Leopoldo López ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Sí, vamos y estamos seguros que vamos a vencer porque lamentablemente duele mucho como venezolano, duele mucho haber estudiado Derecho y ver que no hay justicia en Venezuela, pero que en el mundo quizás sí se logra. No solo en la Corte Interamericana, en muchos tribunales. Y por eso es que vamos a ir a todas las instancias, porque hay que ir documentando, porque el único eterno es Dios. Nadie es eterno en el poder. Y todas estas acciones pueden tener efectos en el futuro para los funcionarios que están cumpliendo órdenes injustas, órdenes inconstitucionales y violando la ley. Bueno, aquí hay que tenerse las consecuencias todos. Así como Leopoldo se tienen las consecuencias y se enfrentó a una justicia injusta, todo aquel que viola la ley para violar los derechos, no de Leopoldo, de todos los venezolanos, tiene también que atenerse las consecuencias en un futuro. Quiero agradecer a Roberto Marrero, abogado, miembro del equipo de defensa de Leopoldo López, por estar con nosotros y ampliar la información que ya hemos tenido. Muchas gracias. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, escribió en su cuenta de Twitter pasada a las 3 de la mañana lo siguiente: nuevamente no se hizo justicia. Es lamentable que el gobierno corrompa tan descaradamente la moral de sus funcionarios para encubrir la verdad. El segundo Twitter de esta cuenta decía: la jueza Adriana López no podrá dormir, no podrá ver a los ojos a sus hijos. Nadie podría hacerlo sin tener su conciencia limpia. También Enrique Capriles, ex candidato presidencial de la oposición, se pronunció el día de hoy sobre el juicio al que será sometido Leopoldo López. Dijo que pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, como lo hizo López, no es ningún delito, y señaló que el chavismo ha perdido el debate. Horas antes, por cierto, vía Twitter, Enrique Capriles también había hablado de una justicia podrida. Nosotros hemos podido tener diferencias en cuanto a los procedimientos, en cuanto a cómo plantear esta lucha, pero el que una persona se sienta, exija o le pida la renuncia a Nicolás Maduro, que hay miles de razones para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, eso no lo convierte ni en delincuente, ni con eso cometió un delito. Eso a mí me lo han pedido muchas veces, eso es, y la reacción no puede ser: usted va preso porque usted pida la renuncia. Ese es su planteamiento, es válido. Podemos no compartir que creemos que hay que hacer otro trabajo primero, pero eso no lo convierte en un delito. Yo creo que el gobierno, la verdad, contrastarla con la mentira, les pesa mucho. Por eso digo, el debate sobre los temas de fondo, no creo que haya otra oportunidad, ni creo que ellos la van a promover. Ahora, lo que pareciera que, como van las cosas, quien va a después pedir a grito que exista diálogo frente a la situación de crisis va a ser el gobierno. Quizás después va a ser tarde, compañeros, quizás después va a ser tarde. Entonces después no pidan cacao. Otro pronunciamiento fue el que hizo en su cuenta de Twitter Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. A primera hora de la mañana decía: la puesta en escena ha terminado. Crónica de una muerte anunciada. Quiero saludar a Blanca Rosa Mármol por estar y agradecer el tiempo por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Yo quisiera, doctora Mármol, comenzar preguntando y tomando en cuenta el primero de sus Twitter que leía yo esta mañana. Le pregunto: ¿el show ya terminó o continúa? Buena tarde para usted. Buenas tardes, encantada de saludarte y a quienes nos escuchan. Yo creo que el show continúa. Sería que terminó la primera parte, porque de aquí en adelante no habrá un juicio tampoco. Esto será de nuevo una parodia con los incidentes ya conocidos de que no se producirá el traslado,
del imputado, o si se produce, el juez está indispuesto, el fiscal no llegó, no hubo sala de audiencia para realizar el acto, hay que repetirlo, ya lo hemos visto, acostumbrados no estamos, pero lo hemos visto. Aquí no hay nada nuevo. También no era nada nuevo ni era inesperado lo que pasó, en el sentido de que ya hemos visto decisiones entre gallos y medianoche, y también era a gritos que se decía la decisión con el despliegue de Fuerzas Armadas que había, no en el tribunal, sino cuadras alrededor del Palacio de Justicia. Entonces ya la decisión estaba cantada. Hemos podido conversar, digamos, con abogados de los que se encontraban en la sala de audiencias el día de ayer. Muchos hablan de lo que fue la exposición impecable de la defensa. Terminó, digamos, la exposición tanto de la Fiscalía como de la defensa a las 5 de la tarde. Doctora Mármol, ¿por qué hasta las 3 de la mañana? Es decir, siempre bajo la sombra de la oscuridad se pronuncian este tipo de decisiones. Es incomprensible si no es por la explicación que ya sabemos que es la obediencia. Quizás no se atrevía a hacerlo todavía, estaba esperando la última palabra. En todo caso, la juez perdió la oportunidad de serlo en este caso. El asunto, además, es bueno decirlo aquí, consiste en que se trataba de una audiencia preliminar. Y una audiencia preliminar, como su nombre lo indica, no es el juicio. Es una audiencia en la cual se ven las pruebas que presenta la Fiscalía y lo que ella solicita, lo que tiene la defensa por su parte, y con esos elementos se toma la decisión de llevar o no a juicio a la persona cuyo enjuiciamiento se solicita. Y después de eso también se decide si esa persona le hará frente al juicio en libertad o en detención. Ahora, una decisión como esta la llevaron a efecto durante 3 días seguidos con toda esta parafernalia y este suspenso que se generó alrededor de ella, llegando al punto de, como tú bien me acabas de decir, hacerlo de una manera inexplicable en la madrugada. Ahora, Leopoldo López, doctora Blanca Rosa Mármol, demostró, digamos, anterior a todo este proceso, que estaba en el país, que no tenía ninguna intención de irse, no se fue antes, no tenía por qué irse ahora. ¿Por qué un juicio que va a empezar en agosto, por qué tiene que ser privado de libertad? Es decir, ¿por qué no hacerlo bajo régimen de presentación? ¿Por qué no hacer este juicio como finalmente lo marca o lo pauta la justicia, si se aplica en toda la extensión de su palabra o de su significado? Sí, en primer lugar, el juicio debería ser dentro de los 5 días después de realizada la audiencia preliminar. Es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Estamos en junio, ¿verdad? Y debería ser dentro de 5 días, no en agosto. En segundo lugar, si alguien tiene el perfil para hacerle frente al juicio en libertad, es Leopoldo López. Porque cuando se priva de libertad a un imputado durante el juicio es para evitar que se fugue, es porque haya peligro de fuga, y expresamente lo dice el código así, puesto que es un código que establece que el juicio se llevará siempre a cabo con el procesado en libertad. Ahora bien, Leopoldo López se entregó a la justicia. Leopoldo López tiene arraigo en la sociedad. Él ha cumplido todo el tiempo con todas las exigencias. Ha venido siendo perseguido durante años.
lo llevaron a inhabilitación política y continúa en Venezuela haciendo su lucha política aquí de acuerdo a la ley y a la Constitución. No había razón alguna para dejarlo detenido que no sea la misma que los ha llevado a tenerlo detenido hasta ahora, Sí. que es el cumplimiento de la pena anticipada, la pena del banquillo, porque fíjate bien, mientras la persona está detenida sin sentencia, Sí. sin que se sepa aún si es culpable o es inocente, de todas maneras está cumpliendo una pena. Ese tiempo que pasa allí, si después lo declaran inocente, no se lo devuelve nadie. Es por eso que la ley establece que no debe ir detenido hasta tanto no se haya establecido que es culpable. Doctora Blanca Rosa, ¿es un juicio eminentemente político? Es decir, esta audiencia preliminar igual se ha realizado dentro de estos parámetros, es decir, es la política la que decide, no la justicia. En el caso de Leopoldo López y de los estudiantes que también estaban allí ayer. Claro, claro que es juicio político. Incluso se ha inventado un delito, el delito de opinión, con una historia de novenas interpretaciones de mensajes subliminales hechas por unos presuntos expertos, lo cual, aprovecho para aclarar, no bastaría nunca, ni en el supuesto negado de que ese delito existiera, para probar la culpabilidad o la comisión del delito, porque un solo elemento no basta para establecer la culpabilidad plena o la comisión de un delito. Evidentemente, se quiere tomar una medida contra Leopoldo López y se ha disfrazado de juicio penal, pero muy mal quedó el disfraz porque ha quedado completamente al descubierto la intención. Quiero agradecer a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por estar con nosotros. Bien vale la pena repasar todos estos conceptos, entender lo que pasó y en base a qué se está decidiendo en relación al caso de Leopoldo López, sobre todo con quienes manejan y han manejado la justicia en Venezuela. Muy amable, doctora Blanca Rosa Mármol. Gracias a ti, a todos. Buena tarde. Vamos ahora a ampliar lo que fueron las declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien se solidarizó, como bien dijimos antes, con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego que las autoridades decidieran llevarlo a juicio por los sucesos del pasado 12 de febrero, donde, recordemos, 2 jóvenes perdieron la vida. Capriles dijo que los venezolanos una vez más fueron engañados por el Poder Judicial. Oliver Fernández tiene esta información, estuvo con Enrique Capriles Radonsky y cubrió lo que fue esta exposición que hiciera hoy el líder de la oposición venezolana. Oliver, muy buenas tardes. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, condenó la decisión de la juez 16 de control del área metropolitana de Caracas, Adriana López, quien ordenó el enjuiciamiento y ratificó la medida privativa de libertad al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, junto a 2 estudiantes. Calificó de podrido al sistema judicial venezolano. Vamos a escuchar entonces parte de sus declaraciones. Lo que vimos ayer, que es la reflexión que debemos hacer todos en el país, un parapeto de justicia, una justicia que está podrida, porque esa es la realidad de la justicia en nuestro país, una justicia que manda a la cárcel, que digamos, estos compañeros tienen que esperar su juicio presos, mientras tú tienes casos que han sido, digamos, de homicidio, delitos en flagrancia, delitos corrupción. Ahí tienes tú, por ejemplo, lo que pasó con el exalcalde de Valencia, que fue, pues bueno, puesto preso. No solamente le dieron una medida humanitaria, lo mandaron para su casa, sino además le devolvieron todos los bienes. ¿Qué ha pasado con los que se robaron los 20.000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, confirmado por un diputado del partido de gobierno?
Bueno, ahí tienes una justicia que lo de ayer, que una apariencia que estaban deliberando, que estaban discutiendo y al final todo estaba cocinado. Ese es el país que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo que esta situación de injusticia nos tiene que unir a todos los venezolanos. Enfatizó que la oposición venezolana debe replantear los objetivos de lucha para conseguir el apoyo popular, que a su juicio ha sido secuestrado por las dádivas que el gobierno venezolano ofrece a los más necesitados. Dijo que no participará en convocatorias disfrazadas de diálogo. Vamos a escuchar también parte de sus declaraciones. Bajo esas condiciones que usted muy bien nos ha descrito, cómo está el país, si usted mañana lo invitan al diálogo, ¿usted va a asistir a ese diálogo? Pero es que, ¿cuál diálogo, Oliver? Es que no ha habido diálogo. Yo quiero insistir aquí no ha habido diálogo. Nicolás habla puro gamelote con el tema del diálogo. Bueno, le pusieron el nombre así, le pusieron el nombre así, pero ¿cuál diálogo? Tú me preguntabas lo de Iván Simonovic. Toda Venezuela sabe que el comisario Simonovic es inocente. Eso lo sabe todo el mundo. Un funcionario en labores administrativas que lo han acusado, labores administrativas de oficina, secretario de seguridad, toda Venezuela lo sabe, va a cumplir 10 años preso. Lo convirtieron en un trofeo. Ahora, diálogo como tal, ¿cuál va a ser la próxima convocatoria? ¿Para qué? ¿A qué? ¿A qué vamos a ir? ¿A qué? ¿A echarnos cuentos? ¿No? Eso no tiene ningún sentido. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, también se solidarizó con la diputada María Corina Machado, quien fuera citada para el próximo 16 de junio por parte del Ministerio Público. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. También hay reacciones a esta decisión en contra del líder opositor Leopoldo López en Florida. Los residentes venezolanos en Miami rechazaron la medida que tomó esta madrugada la jueza del Tribunal 16 de Control en Caracas. Orlando Guerrero, corresponsal de NTN 24 en Miami, tiene información. Orlando, muy buena tarde para usted. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo aquí desde la ciudad de Miami. Básicamente el llamamiento a juicio de Leopoldo López y la posible detención de nuevos miembros de la oposición venezolana pues ha hecho que organizaciones del exilio aquí en el área de Miami empiecen no solamente a exigir la solidaridad internacional, sino también a pedirle al Departamento de Estado que aplique de una vez por todas sanciones contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Unas sanciones que ya fueron aprobadas por lo menos en la Cámara de Representantes, pero que ahora esperan ser discutidas en el Senado. Han venido precisamente algunos periodistas desde Venezuela, Berenice Gómez es una de ellas, a hablar sobre lo que ocurre en su país, opiniones que están siendo, como les digo, respaldadas por miembros del exilio, muchos de ellos que tuvieron que salir perseguidos por la administración Chávez y luego por la administración del presidente Maduro. El llamamiento a juicio a Leopoldo López y la posible detención de nuevos miembros de la oposición venezolana pudiera ser el elemento que le faltaba al exilio del país bolivariano para exigirle a la administración del presidente Obama aplicar sin demoras sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Vemos actuaciones atroces y quizás tontas, como por ejemplo la señora Roberta Jacobson, que insiste en que en Venezuela tiene que haber una situación distinta para que haya un entendimiento entre la oposición y el gobierno, pero vemos que el entendimiento que hay es meter preso a cualquiera que tiene una opción o una visión diferente de lo que pasa dentro del país. La petición de testigos contra funcionarios del gobierno venezolano ligados al narcotráfico, corrupción y violación de los derechos humanos cuenta con el apoyo de los republicanos. Reconocidos periodistas venezolanos como Berenice Gómez han salido de su país para pedir solidaridad internacional. Uno ve las declaraciones del señor Insulza, uno ve las declaraciones de gente en el exterior y se siente absolutamente abandonado, a pesar de que hay individualidades, artistas, periodistas, que están por la causa venezolana. Sí, en Venezuela está sucediendo la más cruenta represión, están asesinando, están torturando, están maltratando a los jóvenes. Estos mismos venezolanos califican de razonable la alerta roja emitida por el Departamento de Estado sobre su país. Los índices de violencia son los más elevados en toda la región. En Venezuela matan a la gente para quitarle un celular. Venezuela es el país más peligroso del mundo, es que tienen toda la razón. El exilio también alertó sobre una nueva lista que en cuestión de horas sería divulgada por el gobierno venezolano y en donde aparecen periodistas, banqueros y militares retirados involucrados con un plan terrorista. Muchos de los allí nombrados estarían viviendo aquí en los Estados Unidos. Nosotros no estamos planeando magnicidio, nosotros queremos castigarlos con la ley, como debe ser.
Las marchas y protestas de la comunidad venezolana hacia Washington para estar frente al Capitolio, pero también frente a la Casa Blanca, pidiendo sanciones contra el presidente Nicolás Maduro, pues han sido reiteradas en los últimos meses. Esta vez se habla de una más hacia la capital, pero el blanco de esas protestas sería la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esta es la información que se registra aquí en el área de Miami. Sigan ustedes en el Centro de Noticias de NTN 24. Hacemos una pausa. Antes, el dato de nuestra cuenta @NTN24VE. Marco Coelho y Christian Holdak, según el veredicto de la audiencia preliminar, serán llevados a juicio y continuarán detenidos. Recordemos que ambos jóvenes fueron detenidos el 12 de febrero. Más adelante vamos a conversar con la mamá de Marco Coelho, con Doris, y vamos a conversar también con la esposa de Christian Holdak y con su abogado. Ayer también se realizó la audiencia preliminar de estos jóvenes a quienes lamentablemente se les va a seguir el juicio privados de libertad. Recordemos que ayer precisamente Gonzalo Gimiot del Foro Penal Venezolano, con quien teníamos la oportunidad de conversar, nos decía que no habían pruebas para mantener a estos jóvenes presos, que nunca debieron ser detenidos y que por supuesto tampoco tenían por qué permanecer tras las rejas.